Estoy saliendo de mi primer recital de idols. La verdad que no entiendo nada, es toda una cultura esto. Yo pensé que el concepto de idol era algo muy simple, pero es más complejo de lo que pensaba, así que no me quedó otra que dar una explicación de lo más simplificado posible. ¿Qué es un idol? Básicamente serían chicas que les gustan los medios y quieren conseguir alguna especie de fama, alguna carrera musical, pero no necesariamente tienen que tener talento de baile ni talento cantando. Es más, a veces ni siquiera es un requisito obligatorio que sean lindas. Aunque bueno, en su mayoría claro que la belleza es algo que puede destacar mucho. Algo que tiene como característica los grupos de idols, que pueden ser solistas o en su mayoría son grupos, que empiezan desde la adolescencia y normalmente llegan hasta los 20 y pocos. Que hay todos los casos. Hay incluso casos de chicas que tienen 10 años o incluso menos. Hay chicas que tienen casi 30. Hay grupos gigantes, como hay grupos muy under, muy chiquitos. Y lo que fuimos a ver hoy fue un recital de chica idol, que chica vendría a ser como subterráneo, ¿no? Es como describir el under de lo que es los grupos idol. Y la verdad, hoy todo lo que estoy diciendo lo está supervisando Canta, que es mi amigo que ya tiene varios años yendo a recitales de idols y conoce muchos ambientes, especialmente del under. Y la comparación más fácil que tengo para el tipo de cultura que yo tengo incorporada es más o menos como la cultura de las bandas de rock o de heavy metal incluso. Porque en estos géneros musicales tenemos bandas ultra gigantes, como tenemos bandas que llevan 20 personas. Solo que hay una cultura muy fuerte, muy marcada en lo que son las chicas idol, ¿no? Las que son las under. Que por ahí son grupos que llevan 40 personas. El recital de hoy creo que no hubo 50. Y es un grupo que está hace un año y afortunadamente se podía grabar porque en estos recitales, dependiendo del grupo, no se puede filmar. Algunos ya habrán escuchado todo lo que es la cultura del idol y a veces es bastante turbia todo lo que se habla detrás. Lamentablemente son las cosas que más destacan, pero en realidad el ambiente sano, digamos, como que es lo más común, ¿no? Hay un gran potencial de fans que son señores mayores de 40. Pero claro, esa es la imagen que tenemos de muchos grupos idols, pero la realidad es que sí los hay, pero no son la mayoría. Había muchos veinteañeros, aunque creo que en promedio era gente de 30. Todos son hombres, habían algunas chicas, pero como me contaba, 90% de posibilidades de que sean amigas, familiares de las chicas mismas que van y apoyan a los grupos. El tema del apoyo que se le da a las idols, eso creo que es lo que caracteriza tanto a los grupos idols, el apoyo de los fans. Porque pueden ver el nivel de euforia que ponen muchos seguidores en los recitales, y el tema es la inversión que hacen en las chicas, porque los recitales como los que fuimos hoy, la entrada estaba 1.500 yenes, o sea, $10 la entrada. Pero el mayor negocio de ellas es la venta de merchandising, pero como ellas hoy no estaban vendiendo merchandising, eso depende de la banda, estaban vendiendo los chequis, que son las fotos Polaroid instantáneas que te puedes sacar con ellas, que te sacas foto con ellas y te las firman. Esto es muy curioso porque acá están los cartelitos con la foto de las chicas, los cuales están ordenados entre las chicas más populares. O sea, la más popular de todas es la primera de allá. Y bueno, Canta
Canta es fan de Mao, que es esta chica de acá. Ahora después del recital hay una sesión de fotos, que es lo que vas a ver a continuación, donde los fans se pueden sacar fotos con la idol o la idol sola. Y bueno, básicamente sirve para generar regalías al grupo, ¿no? ¿Y qué son esos 5 tickets que compraste? Estos 5 tickets son para poder sacarte fotos. A ver si acá se ven. Hoy comprando 5 tickets, siempre hay alguna promoción, ¿viste? Hoy comprando 5 tickets te regalaban un papelito que sacás de una cajita y podías ganar una foto, podías ganar un video, podías ganar que te firmen una remera, etcétera, distintas cosas. O sea, y pagaste 1.500 yenes cada ticket, o sea, $10. Y acá se juntan los fans, hacen la cola. Ahí está el muchacho que se encarga de sacar la foto Polaroid, que bueno, se llaman chequi a las fotos instantáneas, que bueno, la va a firmar. Y bueno, y se puede interactuar con la chica 1 minuto aproximadamente. Un minuto y medio, depende de las reglas del momento. Que básicamente una foto valía lo mismo que la entrada misma. O sea que el negocio está más allá de la entrada. Pero la pregunta es ¿por qué la gente apoya tanto a las chicas? Bueno, eso es algo que siempre analizamos en la cultura japonesa. ¿Por qué la gente invierte $10.000 en una botella de champán en un bar de chicas o de chicos? Esto de las chicas idols son chicas que usualmente cobran sueldos muy bajos. Todas trabajan en productoras que arman los grupos y organizan todas las giras, preparan todo y se llevan la mayor parte de las ganancias, de las entradas y todo. Y ellas reciben un sueldo y ese sueldo normalmente es sabido de que son sueldos muy bajos. Para darse una idea, el sueldo mínimo de una persona es de alrededor de $1.500 y estas chicas por ahí cobran $800, $1.000 o incluso menos, depende de qué tan bien le vaya a la banda. Pero cuando se trata de las fotos, las chicas reciben un porcentaje de la venta de las fotos, lo cual eso demuestra mayor apoyo a las chicas. Por eso mucha gente va y compra muchos tickets para sacarse una foto con las chicas, para comprar chequis. ¿Tanoshikatta? ¿Mo idolってどれぐらいやってる？アイドルは今このハレンチは1年。でも前も他のグループに入ってた。前のアイドルしてる時にカンタに出会った。今何歳なの？今は23。将来の夢は？平和に暮らす。オッケーオッケー。はい。ありがとう。ありがとう。Básicamente ese es el negocio básico de las idols. Ahora, vamos para los lados más raros. Vamos a decir, por ejemplo, las cosas por la cual la fama oscura que tiene la cultura idol es que la mayoría de los fans de las idols son otakus. Que es más, cuando son otakus de idols se les llaman wotakus. En sí no tiene mucha historia el término wo, pero es más que nada algo que hicieron para identificarse como otakus de idols específicamente. Muchas veces idols que por ahí no son muy conocidas, que son del under, a veces pueden saltar entre comillas a la fama, pero de una forma negativa, por cosas que les sucede que terminan saliendo en noticias. Por ejemplo, sufrir temas de acoso, stalkers específicamente, o sea, acosadores que las persiguen, porque no digo que la mayoría, pero hay un porcentaje de gente que le falta un par de tornillos y que las siguen. O bueno, hubo un caso de una chica que el stalker encontró la casa donde vivía la chica por solamente armando todo una investigación que hizo viendo la foto de las redes sociales de la chica. Reconociendo fondos y cosas por el estilo, y el acosador cuando se dio cuenta cuál era el edificio donde vivía, la esperó, entró al edificio y cuando abrió la puerta de la casa la atacó, y como la chica gritó la pudieron salvar los vecinos, o sea que fue de milagro. Después otros casos que sucedieron
con agrupaciones grandes, que bueno, la más grande de todas se llama AKB48, que es un grupo que en teoría tenían que ser 48 chicas, pero en realidad nunca llegaron a ese número, empezaron con 27 y terminaron siendo 60, y de ahí salieron un montón de grupos más. Y en un evento que hicieron, que es bastante normal con los grupos de idols, es hacer como una especie de firma de autógrafos, handshake, que es para darle la mano a la idol y hablar por un corto tiempo con la chica, y dos de ellas fueron atacadas con cuchillos. Una se traumó, abandonó, se graduó, que es como le dicen acá cuando una chica abandona un grupo de idols, se le dice sotsugyo, que es literalmente el término graduación. La otra, Ana Iriyama, sabía hablar español, se fue a México y consiguió trabajar de otras cosas, que eso es algo que sucede mucho con las idols. Como normalmente son grupos en el que las chicas, por lo general, para ser populares necesitan ser jóvenes, que en lo posible tener menos de 20 años, o sea, ser menores de edad. 今いくつ？今24です。アイドルになった理由ってある？ちっちゃい時からアイドルが好きでなりましたよ。でいつからやってるアイドル？高校生の時に1年ぐらいやって、そこから4年ぐらいやらなくて、20歳ぐらいの時にもう1回始めた。これで2回目？ 3回。1年1年1年ぐらい。最後のアイドルって決めてるので、いっぱいやろうかなって思って。A veces cuando pasan los 20 pierden popularidad y ya tienen que ir pensando en graduarse para hacer otra cosa. ¿Y a qué se dedican? A absolutamente todo lo que se les ocurra. Algo muy típico, muy común, es que terminen trabajando en lo que se llama con café, que vendría a ser el término de concept café, que son bares en el que atienden chicas con cosplay o vestida de idol. Es muy parecido al maid café, pero no tan inocente como lo que es el maid café, sino que ya es más como bar, digamos, ¿no? Que ahí, por ejemplo, las chica idols que se pasan a un concept café siempre publican todo por redes sociales, de que se gradúan, que se van a trabajar a un bar, y ahí los que eran seguidores de ellas empiezan a ir al bar, y de la misma forma que hay en los Kiabakura Hostess Club o Host Club, se venden botellas que valen cientos de dólares, aunque no miles como en los Host Club o Hostess Club. O sea, es un nivel mucho más bajo, no tan grande, no tan millonario es el mercado de los con café. Ser idol no te garantiza ningún futuro, ni tampoco va a decir qué es lo que vas a hacer a futuro. O sea, es completamente aleatorio, depende siempre de la chica. Solo que bueno, el tema del con café, digamos, como que es un patrón muy común. Otra característica muy típica de las idols es que en la mayoría de las ocasiones las chicas no pueden tener novios. Como que siempre se mantiene una imagen inmaculada de las chicas. Como que son casi como una religión, ¿no? El tema de los fans, como que las chicas tienen que ser perfectas, pero de una manera. Como dije, el mundo de las idols es extremadamente amplio, demasiadas ramificaciones. Hay mujeres que son exitosas después de los 20, 25. Hay chicas que nunca van a beber alcohol públicamente. Hay chicas que pueden beber alcohol. Hay chicas que incluso pueden decir que fuman. Hay chicas que no pueden decir que fuman. Pero digamos, la media, lo más típico sería que no fumen, que no beban, que no salgan de joda, que dediquen su vida a los fans, que esté constantemente conectada con los fans, con las redes sociales. Ellas pueden hacer streams, pueden ser youtubers también al mismo tiempo si quieren, en paralelo. Pero es muy marcado el hecho de que no puedan tener pareja. Y en lo posible, no es necesario decir si lo es o no lo es, pero todos pretenden de que sean vírgenes. Al punto de que en la agrupación AKB48, como era un grupo demasiado grande, las chicas eran demasiado famosas, ese nivel de fama hacía que se exija más con ellas. Por lo tanto, cuando se descubrió que una chica tenía novio y tuvo relaciones, obviamente, con su pareja, como que salió al público y la chica, para pedir disculpas en vivo, se rapó la cabeza y pidió disculpas llorando públicamente.
cuando otra compañera, algunos medios de prensa la encontraron con una persona y dijo, no, yo fui a tomar un café con unos amigos, nada más. Y se lavó la mano como pudo, cuando eran las 6 de la mañana. Después otro caso con el mismo grupo de AKB, que con una de las integrantes de las famosas, porque como digo, hay las que están como en entrenamiento, entre comillas, que son las poco populares, y las que están en todos los videoclips que salen en los medios, publicidades, de todo, el programa de televisión. Resulta que se filtró una foto que le había mandado un exnovio de la secundaria, de una foto de ella en la cama, desnuda, tapada con sábana, y que le dijo, quiero volver a verte, no me importa que seas famosa, qué sé yo. Y eso se filtró. Y resulta que fue a un programa de radio y en vivo le dijeron que lo habían descubierto y que iban a no quitarla de toda la productora, sino que la iban a mandar a Hakata, que es en Fukuoka, que es en la punta de Japón, en la punta sur, a una agrupación que no era tan famosa y que iba a estar ahí como training, o sea, como chica novata. La chica obviamente llorando en vivo, llorando en el avión, llorando todo, pero afortunadamente le dio una fama extra al grupo que estaba en Fukuoka, que era HKT48, y al final le salió todo bien. Después armó su propia productora y todo, así que fue un caso de éxito. Y además, claro, el miedo muchas veces de estas idols cuando las descubren con cosas así es que los fans terminen odiándolas. Pero bueno, parece que se la perdonó en cierta forma. Eso ya depende mucho del tipo de comunidad. Y las comunidades son todas completamente diferentes. Por lo que me contó, hay a veces en recitales de idols en el que los fans se pelean porque compiten mucho entre ellos, de que yo soy el mejor fan, el número uno, o porque en un recital quieren su propio espacio, porque por ahí son las personas que más invierten en las chicas, que hay miles y miles de formas de invertir. Lo que es la entrada de un recital es lo de menos. Él tenía la remera de la banda de las chicas y por tener la remera puesta pudo sacarse una foto con todas las chicas, grupal, con el teléfono. Que eso es algo también que es muy similar, que bueno, de ahí viene también el tema de los maid cafés, ¿no? Que el hecho de que no puedes sacarle fotos con el teléfono, de que si querés una foto tiene que ser un check-in, un instantáneo. El maid café vendría a ser como la versión no artista musical de las idols. Mirá, ahí en pantalla gigante hay un grupo de idols. O sea, los idols están por todos lados. Pero es muy curioso porque la música es súper básica, realmente no hay nada innovador en la música, es pop, ruidoso, depende también siempre del grupo, pero básicamente parece el soundtrack de cualquier serie de anime, pero anime básico, que puede ser de los animes baratos, de esos que no tienen éxito, pero que esté como soundtrack. Es así la música. ¿Pero por qué? Aún así, la gente va y invierte y le gusta tanto el tema de los idols. Muchas veces se dice que es también porque es ver y conocer el desarrollo de un artista. Es que las conocen de chicas, por ahí de adolescentes, y la idea es ver cómo van progresando, si terminan siendo de las chicas más exitosas, las que más venden del grupo, las que menos venden, y vos participás de forma bastante directa en el éxito de la chica, porque no es que son, como digo, bandas gigantes, están las bandas gigantes, pero son muchas las bandas under, y vos invertís plata en ellas y como que ves mucho la evolución de las chicas. Es como cuando uno quiere ir a ver una banda de rock chiquita y dice, no, tengo que ir al recital porque va muy poca gente, y como va poca gente tengo que ir y apoyar. Pago la entrada y si les compro el CD, y bueno, solo que acá compras más el tema de fotos, ¿no? Que es una cosa muy de acá. Con el grupo AKB, por ejemplo, cuando inició, tenían 7 fans nada más.
7. Una de las agrupaciones musicales más grandes de Japón, cuando empezó tenía 7 fans, del cual quedaron como los 7 fans. Miren qué lindo número, los 7, eran los 7 anillos de AKB eran. Y el hecho es que llegó un momento en el que uno tuvo un accidente de moto, quedó en terapia intensiva, fueron a visitarlo al hospital y todo, murió y le hicieron una canción. Y como que también, ¿no? Como que está esa romantización de ir a lo under, ¿no? De a ver a dónde llega una agrupación. Es muy interesante porque es un mundo muy explotado que hay por todos lados, pero nunca vas a saber cuál va a ser grande o cuál va a ser chica, cuál va a desaparecer, cuando las razones para que caiga la banda pueden ser miles. Pero aún así la gente es muy apasionada cuando va a los recitales, gritan, saltan, hacen como semipogos. Como digo, depende mucho de la banda y el público que lleve. Como puede ser una banda de rock, como puede ser una banda punk, como puede ser heavy metal. Y otra cosa que me contaba Kanta es que, por ejemplo, extranjeros contados con la mano. Me dice que contándolo a él, 3, 4 personas. Y el hecho es que, claro, es que también es un ambiente un poco cerrado, como que los otakus como que no son muy abiertos a los extranjeros porque sienten que no van a entender la cultura también. Pero es que, claro, el ambiente es muy japonés, es muy difícil de comprender la pasión, digamos, que llevan esta gente. Él, por ejemplo, con los fans de ahí se hablaban, a él los saludaban, o sea, bien, dentro de la comunidad. Todo piola. Me encanta porque esto es, yo la primera vez que fui a un Maid Café me acuerdo que habían chabones que estaban con estos álbumes de fotos, coleccionando fotos con maids. Y vos tenés la colección de las chicas. Un grupo Sericie que ya no existe más. Así que bueno, cuando iba a los recitales, además de sacarme con la chica que yo seguía, que se llamaba Ann, siempre aprovechaba y me sacaba alguna foto más con alguna otra integrante y a poquito, durante 3 años, fui armando como un álbum de fotos, por decirlo así. ¿Y qué pensás vos, por ejemplo, de las bandas, las chicas que dejaron las bandas? O sea, las chicas que ya no existen, digamos. Mira, la verdad que mientras puedan hacer lo que ellas quieran y que no hayan dejado por algún, como contabas vos, algún seguidor molesto o algún accidente que hayan tenido, hay historias muy tristes en el mundo idol. De hecho, en Kamen Yosh hay una de las chicas que está en silla de ruedas. ¿Por qué? Cuando estaba saliendo de uno de las clases de danza que estaban practicando con las chicas, salió del Paseo de Akihabara en una época de tifones, se desprendió una marquesina, cual película de terror, le pegó en la cintura, quedó paralítica. Y bueno, fue un accidente, no es que alguien se lo hizo. No, fue un accidente, pero me acuerdo que volverla a ver arriba del escenario con la silla de ruedas fue muy chocante, todo el mundo no paraba de llorar, la piba siempre con una sonrisa inmaculada, y está hasta el día de hoy. Y mientras más famosas se hacen, como que también más difícil es el acceso con ellas, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haber podido asistir a un handshake de Kebi, de Oshima Yuko, y eran 15 segundos por reloj, que le dabas la mano, le decías gracias, vengo de Argentina, un gustazo conocerte. Me acuerdo que le llevé la remera de Messi, porque a ella le encanta el fútbol y le encanta la selección argentina. Y cuando se la dejé, me dijo gracias, y al toque cuando salí, vino lo de seguridad y me dijo, no, los regalos se los tenés que llevar al teatro en Akihabara, así que después tuve que ir a Akihabara y dejarlo como en una oficina, en donde revisan que los regalos no tengan nada raro. De hecho, otras anécdotas idols hablan de chicas que han recibido peluches y que los peluches el osito tenía la famosa videocámara en el ojo y se lo han llevado a la casa y el fan ha hecho videos online de la habitación de la chica, cosas bastante tétricas, pero bueno, hay de todo. Pero básicamente, aunque sean terminando siendo muy famosas, como que al fin y al cabo hay alguna forma de acceder, digamos, a conocerlas. Sí, yo creo que las más famosas tienen fan club, con las cuales, cual peña de fútbol, hacen reuniones, no sé ya si mensuales, porque ahora que vi como que está más apagado, ¿no? El auge fue en el 2012. Es que también la gracia de las idols es eso, ¿no? El acceso que tienen los fans a las chicas mismas. Todo el tema de los idols siempre se vendió mucho por ese lado, el hecho de poder tener contacto directo de los fans con los artistas, y es algo esencial en todo lo que son las agrupaciones de idols.
Y editando el video como que lo pude reflexionar un poco mejor. A ver, yo lo comparaba con lo que era el ambiente del rock o del metal, de la cultura de recitales que tengo yo de Argentina. Es que claro, hay cosas que no podemos entender de este tipo de culturas, pero claro, es que si uno no está dentro es difícil, no se puede entender. De la misma forma que por eso algunos otakus son cerrados ante extranjeros porque no lo entenderían. Bueno, lo mismo pasa con el argentino fan de Megadeth, Symphony of Destruction. ¿Cómo explicas el aguante Megadeth? Si no te gusta la banda, no te gusta el metal, no te gusta la cultura de los recitales, no lo vas a entender. ¿Cómo le explicas a alguien la razón del disfrute del pogo? Si no te gusta, no lo vas a entender. Pero si hay algo que nos damos cuenta cuando vemos los recitales, el público que hacen sus coros, que hacen dos grupos de lanzar gente al aire, ahí te das cuenta que lo que ellos disfrutan es la cultura, la comunidad. Es eso. Es esa la esencia del amor por un género musical, por una cultura musical. La cultura. Y como claro, como todas culturas musicales, tienen sus lados tóxicos, sus lados dañinos, sus lados morbos, pero claro, son los lados feos que manchan a toda la cultura, cuando la mayoría es sana. Pero bueno, espero que hayan entendido un poco mejor el tema de los idols. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Aún así yo sigo sin entender un carajo.